Bueno, qué desafío el tema que las colegas me han adjudicado. Agradezco mucho la invitación y poder formar parte de estas jornadas. Para mí es un honor volver a verlas también. Bueno, síncope en pediatría. Hoy teníamos designado dos temas, síncope y dolor torácico en pediatría, pero en realidad son dos temas de suma importancia que me pareció que síncope era un tema como para extendernos y dejar conceptos muy claros, y tal vez el tiempo que teníamos era muy acotado para este tema que nos aqueja y que tanto nos desafía en la práctica clínica de todos los días. Empecemos. Primero, definiéndolo, y es importante definir qué es un síncope y tener claro que es un síntoma que está englobado dentro de las pérdidas de conocimiento, y que ese síntoma es caracterizado por una pérdida de conocimiento de breve duración, de comienzo brusco, debido a un periodo transitorio y autolimitado, y esto se lo tienen que grabar a fuego, de hipoperfusión cerebral global. ¿Qué es lo que define al síncope? La hipoperfusión cerebral global. Después vamos a ver cuáles son las causas fisiopatológicas que llevan a esa hipoperfusión cerebral global y que transcurre sin secuelas neurológicas tras su recuperación. Esta definición tiene que estar grabada a fuego por nosotros, porque todos sus elementos son importantes. ¿Cómo nos guiamos? En realidad, el síncope es un desafío, y ha sido un desafío desde la época de Hipócrates, y realmente tenemos dos guías fundamentales actualizadas, una en el 2017 de la American Heart y otra de las guías europeas 2018, que como todos sabemos tienen como objetivo reunir y evaluar toda la evidencia disponible durante el proceso de elaboración sobre un tema en particular, y en este caso sobre el síncope. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudarnos de las mejores estrategias diagnósticas y mejores tratamientos con las mejores evidencias para brindar a nuestros pacientes. Y es aquí donde ellos hacen recomendaciones de acuerdo a a nivel de evidencia y a clase de recomendación. ¿Y qué ha pasado? Las guías comenzaron en el 2001, en el 2009 hubo una up-to-date de las guías, y en el 2018 volvieron a hacer los up-to-date de las guías, donde nosotros podemos ir, está colgadas en la web, las guías son accesibles y podemos ir a ver qué nivel de recomendación ellos actualizaron actualmente, ¿sí? Y entonces podemos ver cómo podemos guiarnos. Esto sobre todo está para las recomendaciones del tratamiento y guías de marcapaso que no vienen a la charla ahora, pero después tienen nuevas recomendaciones sobre la atención del síncope en el servicio de urgencias, que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, de acuerdo a lo que ellos recomiendan. Y como ustedes ven, se sumó a estas guías la unidad de síncope. Es una unidad ambulatoria donde ellos refieren a todos los pacientes que consideran como diagnóstico síncope y que tienen pendiente evaluaciones sistemáticas y específicas, y también tienen, recomendaciones a la hora de atender estos pacientes en el servicio de urgencias. Consideraciones epidemiológicas. Bueno, como todos sabemos, capaz que los pediatras más nuevitos están teniendo esas nuevas experiencias.
es un problema que se presenta frecuentemente en la población pediátrica. Es un problema que nos vamos a ver enfrentados todos los días a este síntoma que puede ser por varias causas. Representa un motivo de consulta frecuente, entre el 3 al 5% de las consultas en urgencia y el 1 al 3% de los ingresos hospitalarios. Se estima que en las 2 primeras décadas de la vida, un 15% de niños y adolescentes presentará al menos un episodio sincopal antes de los 18 años de edad. Y estudios evidencian consistentemente que el 40% de la población tiene por lo menos un episodio de síncope una vez en la vida y que cerca del 35% presentan recurrencias. La causa más común del síncope, como lo vamos a ver, es el síncope vasovagal o desmayo común, con lo cual algunos lo interpretan. Tiene un pico de incidencia máxima, tiene 2 picos. El pico de incidencia máxima en la adolescencia entre los 15 y 19 años y después en la etapa de la tercera edad. Y en la adolescencia están relacionados con el crecimiento rápido, mayor incidencia en mujeres y sobre todo relacionados con los cambios hormonales. Y después tenemos un porcentaje de síncopes que se presentan en los lactantes que puede tener un síndrome similar denominado espasmo del sollozo. Y hay algo que no es menor, que el síncope representa un alto costo en salud, que no es menor. Aproximadamente el 3% de las consultas a servicios de guardia se producen por síncope y de estos el 40% es hospitalizado con una estadía promedio de 5.5 días. Bien, entonces, ¿cuál es la clasificación fisiopatológica del síncope? Dijimos que el síncope se caracteriza por una hipoperfusión cerebral global. Y esto es debido a que la presión arterial está influenciada por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Todo lo que lleve a bajar el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas van a repercutir sobre la presión arterial y por ende van a repercutir sobre la presión de perfusión cerebral. Entonces, acá tenemos desde el punto de vista fisiopatológico definidos 3 tipos de síncope. El síncope reflejo, que se da sobre todo por 2 mecanismos. Un mecanismo cardioinhibitorio y otro mecanismo vasodepresor, y es por la reducción de la actividad refleja que causa una vasodilatación sin retirada de la vasoconstricción simpática. Es un mecanismo reflejo y es el más frecuente, como dijimos. Este mecanismo reflejo puede desencadenar una bradicardia o puede desencadenar una vasodilatación, con lo cual lleva a caída de presión arterial por caída o del gasto cardíaco o de las resistencias vasculares sistémicas. Luego tenemos el síncope ortostático, que es el menos frecuente en pediatría porque es el síncope que caracteriza al adulto y sobre todo vinculado a disfunción autonómica inducida por fármacos, sobre todo el ortostático. Y luego tenemos el síncope cardíaco, que le sigue en frecuencia el síncope reflejo, que en el síncope cardíaco nosotros tenemos el bajo gasto cardíaco y las causas que pueden deberse a eso es por arritmias, o sea, el corazón no se logra llenar bien, pues su diástole está comprometida porque va demasiado rápido o después lo vamos a ver un poquito mejor, o por cardiopatía estructural o otros, como puede ser la hipertensión arterial pulmonar, que una de las formas de presentación es el síncope. Y acá tenemos clasificado el síncope reflejo, el neuromediado, que tenemos aquí 3 tipos de síncope reflejo. El vasovagal, que es aquel en el cual es el más frecuente, es un niño que está mucho tiempo de pie, con mucha aglomeración de personas
y sufre un episodio sincopal neuromediado. El emocional, por miedo, por pánico, por fobias a la sangre. Y luego está el síncope situacional, en el cual hay una situación específica que produce el síncope. Durante la misión, durante la tos, el estornudo, o tragar o defecar, hay una situación específica que produce el síncope. Y después tenemos el síndrome del seno carotidio, que eso es el menos frecuente en pediatría también, que sobre todo se da en las personas mayores y podemos evidenciarlo cuando utilizan los cuellos muy ajustados, que producen la estimulación del seno carotidio, que lleva a estimular el síndrome neuromediado, el reflejo neuromediado, y producir el síncope por hipoperfusión cerebral. Después tenemos el ortostático, que como dijimos es el menos frecuente, y tenemos el síncope cardíaco. Y acá nos vamos a extender un poquito más. El síncope cardíaco está fundamentalmente dividido por dos causas, sobre todo el síncope arrítmico, que es la forma más frecuente de síncope cardíaco, que puede ocurrir tanto por bradiarritmias como por taquiarritmias, sobre todo ventriculares o menos frecuentemente las supraventriculares. Un capítulo especial lo van a constituir las taquicardias ventriculares polimórficas, que esto lo vamos a ver, que pueden ocurrir como consecuencia de síndromes eléctricos primarios. ¿Qué es esto? Esto es el síncope en el cual el niño genéticamente trae una mutación que es predispuesto a las taquicardias ventriculares polimórficas. Tiene síndrome genéticos congénitos que van a producir alteraciones eléctricas primarias. Y vamos a tener el QT largo, el QT corto, el síndrome de onda J, el de Brugada, la catecolaminérgica, y como consecuencia van a llevar a isquemia, van a llevar a un efecto, como consecuencia vamos a tener el síncope porque van a repercutir sobre la perfusión cerebral, y también vamos a ver que otra alteración que puede verse también son los proarrítmicos, que estos pacientes toman múltiples drogas y pueden generar síncopes secundarios a las drogas que administradas. Y después tenemos el síncope por cardiopatía estructural, sobre todo las obstructivas, sobre todo las estenosis aórticas o estenosis de las válvulas auriculoventriculares, que van a llevar a comprometer el gasto cardíaco, ¿sí? La miocardiopatía hipertrófica obstructiva o alteración o patologías tumorales como el mixoma, ¿tá? Y estas cardiopatías estructurales también van a incidir sobre el gasto cardíaco y van a producir la hipoperfusión cerebral y por consecuente el síncope. Entonces, claro que para nosotros es un desafío, porque cuando un paciente nos consulta por síncope, nosotros tenemos que tener claro que ese paciente que nosotros le damos el alta no tenga una patología que pueda comprometer su vida en forma a corto plazo o a largo plazo. Y entonces nos vemos desafiados a diferenciar entre trastornos de pérdida de conocimiento, trastornos metabólicos, epilepsia, intoxicaciones o pacientes que somatizan, pero que es diferente esa pérdida de conocimiento fisiopatológicamente, no se debe a una pérdida súbita y transitoria de la disminución de la perfusión cerebral. Y en los servicios de emergencia, digamos que la diferencial más importante que nosotros nos preguntamos es sobre síncope diferencial con epilepsia. Y entonces tenemos las guías que nos ayudan, tenemos el interrogatorio, generalmente en la epilepsia vamos a tener aura, vamos a tener
que el paciente comienza con los episodios tónico-clónicos y después se instala la pérdida de conocimiento, y en el síncope va a instalar la pérdida de conocimiento en forma abrupta, se va a iniciar, puede tener movimientos involuntarios inespecíficos y la recuperación va a ser rápida. Y en la epilepsia la recuperación, como sabemos, va a ser con una hipotonía que va a perdurar, prolongada, con confusión, y los pacientes refieren dolor muscular. Entonces, ¿cómo evaluamos el síncope? Entonces, las guías nos dicen, para evaluar el síncope, vamos a tener que hablar con el paciente, en caso de que sea un adolescente, siempre tener la preferencia de interrogar al niño. Y si el niño no se puede interrogar, o porque es un niño pequeño, o porque tiene alguna alteración, o porque no se expresa bien, entonces siempre los testigos del episodio es muy importante. Hablar con el paciente, interrogarlo, una correcta historia clínica, explorarlo y realizar un electrocardiograma. Eso es lo que las guías evidencian como clase 1 de recomendación. Una buena historia clínica. El paso inicial es la documentación de una detallada y completa historia clínica dirigida al episodio sincopal, ¿sí? Y nosotros sabemos que la historia clínica es una herramienta diagnóstica excelente, en la cual nosotros nos tenemos que volver un poco detectives sobre cómo fueron los hechos, para poder determinar fundamentalmente si hay factores de riesgo en la historia clínica o signos de alarma que me lleven a pensar que este paciente puede estar haciendo un síncope de causa cardiológica, porque sabemos que son los síncopes que llevan a la muerte súbita, y este paciente puede ser la única manera de poder, digamos, en la muerte súbita, un 30, un 50% de los pacientes tienen como antecedente haber consultado por episodio de síncope. Y en nosotros, en los pediatras, nosotros somos la primera barrera que vamos a tener que sospechar que ese paciente pueda ser portador de una patología que puede terminar con su vida en forma abrupta. Y para eso nosotros tenemos que tener claros signos de alarma. Nos tienen que llamar la atención algunas cosas cuando interrogamos. Los antecedentes familiares, fundamental. Si tiene antecedentes familiares de muerte súbita, muertes prematuras e inexplicables. Si tiene antecedentes familiares de cardiopatías congénitas, sabemos que la probabilidad de tener en la familia cardiopatía congénita aumenta cuando hay familiares de primera línea que lo tienen. O antecedentes de arritmias o marcapasos, investigar sobre antecedentes familiares que nos pongan en la pista que puede haber algún componente genético de alteración cardíaca. Los antecedentes personales, portador de cardiopatía congénita, enfermedad del corazón conocida previa o antecedentes de cirugía cardíaca, intolerancia al ejercicio, medicación o tóxicos, medicación que esté tomando el niño. Y dentro de la historia clínica, ¿ocurrió durante el ejercicio? Esto es fundamental. El síncope vasovagal no ocurre durante el ejercicio. El síncope de esfuerzo no es un síncope vasovagal. Y eso nos tiene que quedar claro. El paciente que síncopa cuando hace ejercicio, cuando hace un esfuerzo, es un signo de alarma. Es un signo de alarma. De la historia clínica, buscar palpitaciones, dolor torácico, si ocurre durante un estrés o un peligro, durante la práctica de la natación, durante el sueño supino o con estímulos auditivos como el despertador, eso también son signos de alarma porque son signos de estrés y gatilladores
de arritmias en pacientes portadores de QT largos, sobre todo. La exploración física, fundamental. Vamos a buscar elementos que nos puedan hacer pensar en algo, en que este niño pueda ser portador de una cardiopatía, y sobre todo vamos a hacer un examen neurológico somero para estar bien, digamos, convencidos de que no hay nada neurológico que pueda explicar este evento. Soplos, ruidos anormales, segundo ruido fuerte, frémitos, taquicardia, taquipnea, ritmos irregulares. Todo eso nos tiene que llamar la atención. Y luego, y no menor, el electrocardiograma, que a todos los pediatras nos asusta, pero que tenemos que ser conscientes que tenemos que saber leer un electrocardiograma, por lo menos saber qué electrocardiograma es normal y reconocer lo que no es normal. Y lo que no es normal, si llama la atención, consultar. Ya con ese gesto estamos haciendo mucho por el paciente que pueda ser portador digamos, que pueda ser portador de algo congénito que lo pueda llevar a la muerte súbita. O sea, saber qué electro es normal, ya ganamos la batalla con ese paciente. Acá un poco más de lo que dijimos de la historia clínica, que tengamos que en la anamnesis interrogarla al paciente, los signos de alarma, el examen clínico. Acá pusimos incluyendo medición de la presión ortostática, porque algunos lo hacen, otros no, pero está recomendado. Y el electrocardiograma. El contexto clínico en el que sucede el síncope, la posición en la que se encontraba el paciente, los factores desencadenantes, previos, durante y posteriores al episodio, la forma que se recuperó, los antecedentes, como dijimos, muy importantes. Entonces, hay 4 preguntas que nos tenemos que contestar en el interrogatorio. ¿Fue la pérdida de conocimiento completa? Grábense esas 4 preguntas. ¿Fue la pérdida de conocimiento transitoria, con rápido inicio y corta duración? ¿El paciente se recuperó espontáneamente y sin secuelas? ¿El paciente perdió el tono postural? Porque si eso, las contestaciones a eso son sí, esto es un síncope. Esto fue un síncope con fisiopatología de pérdida de conocimiento por hipoperfusión cerebral. Y esto es el primer reto diagnóstico al cual nosotros nos enfrentamos. Es un síncope, es una pérdida transitoria de conocimiento. Y acá la dividimos en 2 grandes causas, traumáticas o no traumáticas. Nuestra historia clínica va a evidenciar que no traumática. Nos quedamos con las no traumáticas. A través del interrogatorio y vamos a ver si tiene elementos de ataques epilépticos, si tiene elementos psicógenos u otras causas raras del síncope. Digamos que estas etiologías son pérdidas de conocimiento transitoria de causa no sincopal, que esto con la historia clínica detallada y el examen físico muchas veces vamos a poder evidenciarlo. Y digo muchas veces porque a veces la fisiopatología se intrinca y los pacientes son todos diferentes. Y nos queda el síncope. Y ahí vamos a tener 3 grandes capítulos, el síncope reflejo, la hipotensión ortostática o la cardíaca. Y el síncope, como sabemos, es debido a hipoperfusión cerebral global. Entonces, cuando sabemos que estamos frente a un síncope, vamos a tener que hacer todo este interrogatorio para ver a cuál etiología del síncope puede estar debida la consulta de nuestro paciente. Y no olvidemos, síncope de origen cardíaco es síncope de esfuerzo, palpitaciones antes del síncope, ¿sí? Y después un electrocardiograma que no necesariamente va a ser patológico. Y eso es fundamental que se lo graben. El electrocardiograma no necesariamente en el paciente con riesgo de muerte súbita va a estar alterado. Muchas veces es normal
y es lo que nos lleva a decir que nosotros no vamos a poder prevenir siempre las muertes súbitas. Bueno, acá están las guías que más o menos lo que fui narrando está avalado por las guías. La recomendación de la historia clínica y el examen físico es una recomendación clase 1, el electrocardiograma también, y ellos refieren que a través de la evaluación de la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma, nosotros vamos a tener la ayuda para poder discernir entre una causa específica de síncope y que me lleve a un tratamiento, o a ver en ese síncope en el cual no le encontramos causas, evaluarlo a través de una estratificación de riesgo. Los niños y adolescentes sin enfermedad cardíaca estructural, con electrocardiograma normal, con síncopes, con síndrome neuromediado o hipotensión ortostática, tienen un pronóstico excelente. Y acá está la clasificación de riesgo. Y si ustedes ven la clasificación de riesgo, las guías las ponen como una recomendación 2B. Entonces, la evidencia disponible es de calidad moderada sobre la clasificación de riesgo. Confirman que las escalas de riesgo actuales no tienen más sensibilidad y más especificidad o capacidad pronóstica que el juicio médico. Eso es muy fuerte, es mucha responsabilidad para nosotros. O sea, nos tenemos que tomar el tiempo de hacer una correcta historia clínica y un correcto examen físico. Y con eso le ganamos a gran parte de lo que podemos ayudar a esa familia y a ese niño. Y las guías lo dicen así. Hay una gran responsabilidad que es el juicio médico cuando vemos a ese niño. Las recomendaciones: se recomienda que los pacientes con características de bajo riesgo que posiblemente sufran síncope reflejo situacional o por hipotensión ortostática reciban el alta. Se recomienda que los pacientes con características de alto riesgo sean evaluados de manera intensiva, ¿sí? Y puede considerarse el uso de escalas de riesgo para la estratificación en el servicio de urgencia. En nuestros servicios de urgencia no hay escalas de riesgo, pero podría ser algo a plantear como una ayuda en el momento de discernir si ese síncope tiene alto riesgo o no, y de discernir el ingreso a piso de ese paciente y de los estudios pertinentes. Entonces, aquí, más o menos, para volver a redondear un poco, evaluación inicial, síncope, diagnóstico claro, diagnóstico no claro, veo el riesgo de muerte súbita que puede tener este paciente, lo evalúo por escalas de riesgo y por los signos de alarma que nosotros pusimos al principio, decimos alto riesgo ingresa, bajo riesgo y algunos con recurrencias los estudiamos, pero no en la emergencia, los estudiamos, y bajo riesgo, sin recurrencias, se detiene la evaluación y se otorga el alta. ¿Y todo esto por qué? Porque en realidad acá lo que les quise poner acá es que también las guías toman el bajo y alto riesgo del acontecimiento sincopal, de la historia médica, de la exploración física y del electrocardiograma, ¿sí? ¿Y todo esto por qué? Porque la muerte súbita en el niño, de sus antecedentes, un 30, un 50% de los pacientes que tuvieron muerte súbita habían presentado un síncope previo. O sea, que tenemos una gran responsabilidad. No todos los pacientes que presentan síncope consultan, esto es así también. No todos llevan a la consulta de la emergencia, pero de los que consultan va a depender de nosotros encontrarle el riesgo. Síncope, ¿qué pacientes deben ser hospitalizados? Y esto es un somero resumen: síncope de esfuerzo, síncope en el decúbito, síncope más antecedentes familiares de muerte súbita, síncope
más soplo, síncope más palpitaciones, síncope más alteraciones en el electro, síncope más posoperatorio de cardiopatías congénitas. Todo esto porque el síncope más sumado al más es altísimo riesgo de muerte súbita. El síncope cardíaco es el responsable del 10% de los casos en la población pediátrica y en el adulto joven. La enfermedad cardíaca es la causa del 30-80% de las muertes súbitas en la población pediátrica y del 50 al 90% en el adulto joven. En estos pacientes el antecedente de síncope previo es un hallazgo común, particularmente relacionado con el ejercicio. Y eso nos tenemos que grabar a fuego. Síncope en el ejercicio es un paciente de riesgo. Y no vamos a tener que diferenciar en si es neuromediado o es ortostático. Es un paciente de riesgo y es un paciente que vamos a tener que ingresar y a veces aturdir para estudiar. Y no lo vamos a dejar ir. Y si eso está bien entendido, cumplí mis objetivos hoy. Entonces, el síntoma debe ser considerado, y sobre todo el síncope de esfuerzo, debe ser considerado como ominoso. Así de simple. Causas de síncope cardíaco, como dijimos, no voy a aturdir en esto porque no es la idea. Bradicardias, taquicardias, enfermedad estructural. Y puse hipertensión pulmonar primaria porque el síncope es una causa de presentación de hipertensión pulmonar primaria a la cual no es fácil pensarla, pero que el síncope, que la presentación sincopal en el paciente con hipertensión pulmonar primaria es ominoso, es muy ominoso, es un paciente con muy mala evolución, porque generalmente el paciente pediátrico con hipertensión pulmonar no tiene síntomas o es pausisintomático y el síncope es el que, digamos, el que sella la presentación muchas veces en el paciente con hipertensión primaria. Entonces, acá están los electros que no los voy a atomizar, pero fíjense en todo lo que uno cuando se somete al estrés del electro tendría que valorar. Y puede haber alteraciones en el PR, puede haber alteraciones en el QT. O sea, nosotros como pediatras el QT corregido lo tenemos que saber hacer. Tenemos que saber cuánto mide el PR de un niño normal, el ST, la onda T, cuánto mide el QRS. Y tan solo con esas cosas de ver cuál es el electro normal, podemos distinguir lo que llame la atención. No pedimos que sepan diagnosticar un Wall-Parkinson-White, un bloqueo de segundo grado, un MOVIS 1, un MOVIS 2. No, eso no lo pedimos. Llama algo la atención, lo derivan al cardiólogo o piden en la guardia a quien sepa leer mejor los electros. Pero el dudar en la medicina es lo que hace que el paciente muchas veces salve su vida. Casos clínicos. Viñetas, nada más. Consulta un chico de 12 años con este electro. Yo le puedo asegurar que este electro es totalmente normal. ¿Qué hacemos con el niño? Alta a domicilio, internación, depende. Y bueno, como no tenemos interacción, yo les voy a decir, depende, porque primero interrogamos al niño, interrogamos al testigo, examinamos al niño y un electro normal no dice nada, no dice nada. La historia clínica y el examen físico tienen que estar sumados a ese electro y tienen que ser valorados por riesgos. Un electro normal no dice nada. Los QT largo muchas veces no tienen electros patológicos, muchas veces no lo tienen, en un 10% o más no lo tienen. Y entonces
hay arritmias que se presentan bajo un estrés catecolaminérgico. Y el electro, cuando uno evalúa al niño sentado, tranquilo, es totalmente normal. Y acá tenemos otro. Estamos en la guardia, tenemos este electrocardiograma donde tenemos una pausa, QRS, y no hay más descarga eléctrica, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Dónde derivo al paciente? Hospital, domicilio, depende. Y si yo les digo que depende, este niño había ingresado al hospital y se le había indicado sacar sangre. Cuando él veía sangre, justo se le puso la monitorización de electro. Cuando él veía sangre, sincopaba. Y esto fue lo que sucedió. Entonces, no todo es el electro, es la suma de factores, es la historia clínica, es cómo se da el evento, es cómo los porodromos, todo lo alrededor que generó el síncope. Y acá tenemos el último caso clínico, verdadero, de hace aproximadamente 3 años, adolescente de 13 años que es trasladado a la emergencia por móvil asistencial en Tacuarembó, sucedió esto. El motivo de consulta fue, durante la práctica de fútbol, sufre episodio brusco de pérdida de conocimiento, caída al piso, sin movimientos anormales, con recuperación espontánea a los pocos minutos. Relatan que el adolescente, había testigos, sus compañeros, había quedado sudoroso, pálido, con las manos en el pecho, relatando dolor. Llega la emergencia y en la emergencia sucede, cuando llega la emergencia de Tacuarembó, la esperaba una pediatra. En el interior muchas veces no, la mayoría de las veces, los pediatras también ven adultos. Y lo que le llamó la atención de este niño era que este niño relataba un dolor torácico como una plancha, y era lo que él le refería. Siento en el pecho como una plancha y lo sentía sudoroso y pálido. Lo que llevó a la pediatra a pensar en que estaba infartando. Es muy difícil pensar en el infarto en un niño adolescente de 12 años, pero era tal la sintomatología que él relataba que fue lo que llevó a la pediatra a realizarle un electro. Y evidentemente estaba isquemeando, estaba infartando ese niño. Y eso fue la causa de su síncope. Entonces, cómo a través del interrogatorio nosotros nos tenemos que empezar a guiar. ¿Y qué era lo que tenía este niño? Tenía una malformación coronaria que por más que yo le haga una prevaloración deportiva, exhaustiva, puede, si no le pedía un ecocardiograma, y un ecocardiograma que también es dependiente de quién lo hace, tal vez nunca podría haber detectado la alteración de las coronarias. Ahí la coronaria izquierda está saliendo del mismo ostium y tiene un trayecto entre la arteria aórtica y pulmonar que cuando éstas se dilataban en el ejercicio comprimían la coronaria izquierda y dio el compromiso miocárdico que dio. Pero este paciente podría haber tenido como primera presentación la muerte súbita. Entonces, si tendremos varios debes, pero yo creo que lo fundamental es que ustedes se vayan con el concepto de que la muerte súbita no vamos a poder evitarla en un 100%, ¿sí? Pero una vez que se presenta la muerte súbita, ¿cómo nosotros estamos parados para paliar ese acontecimiento? Este año nosotros tuvimos 13 niños que con causa de muerte fue muerte súbita. Uno de ellos pudo ser reanimado, uno de ellos.
creo que ahí hay un gran debe, que es cómo nos preparamos y cómo preparamos al resto para poder paliar un paciente joven con corazón sano, que sabemos que si tiene una correcta reanimación y hay un cardiofibrilador cerca, podemos estar salvándole la vida. Y entonces en Uruguay, tal vez de esto sepan, pero lo quería traer, está la app, que es una app que se llama Cerca, que en el 2015 fue creada por el Instituto de la UDE, más la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, que en esta app localiza todos los cardiofibriladores que tenemos cerca del evento, y también no solamente eso, sino que da una información de cuáles son los cuidados a administrar cuando se produce el evento, y que puede ser educativo para cualquiera, no necesariamente necesita ser. Es más, el objetivo es llegar a la población general, no al médico avesado, sino a la población general. Y me parece pertinente que todos sepamos que tenemos una aplicación en la cual podemos utilizarla. Y bueno, nada está inventado. Hipócrates decía, aquellos que sufren desmayos frecuentes y severos suelen fallecer súbitamente. La única diferencia entre el síncope y muerte súbita es que uno de ellos despierta. Y ahí estamos nosotros, en eso, en esa responsabilidad, en ayudarlos a despertar. Muchas gracias. Alejandra, bueno, como dijimos, todo o sea, la historia clínica es fundamental. El dolor muchas veces y el miedo que representan los niños, el estar en el dentista, el estrés, puede ser desencadenante del episodio sincopal, y muchas veces el interrogatorio a los papás, el interrogatorio de si alguna vez ha presentado estos episodios, sobre todo cuando está estresado, cuando hay niños que lo presentan diariamente en el dentista, es fundamental para guiarnos. Pero esto de que esté el niño frente a un estrés que lo puede llevar a un episodio vasovagal es muy frecuente y habla de benignidad. Bueno, justamente en esto estamos ahora. El desafío que tiene la pediatría es en contestar estas preguntas, pero uno a veces piensa y dice valoración predeportiva en los pacientes, en los niños, perdón, que van a estar sometidos a deporte, fútbol de primera, pero uno empieza a pensar que la adrenalina se puede generar en el fútbol de la calle igual. Ellos le ponen la misma energía que si fuera un episodio que si fuera un deporte de competición. Eso no, o sea, los que les gusta el fútbol saben que les ponen toda la adrenalina. Entonces es muy difícil decir un electrocardiograma, un niño sano no. Es difícil y en eso estamos, Creo que no falta mucho para que salga la pauta o la ley de la valoración predeportiva y podamos discutir. Pero esta pregunta es una pregunta que genera mucha discusión y que nadie tiene la verdad. Y esa es la realidad. Nadie tiene la verdad. Sería la primera parte, la verdad. El estudio ecocardiograma Doppler es un estudio que digamos que por suerte
tenemos, digamos, nosotros lo solicitamos si en la exploración física encontramos elementos que nos guíen hacia una patología cardiovascular, o si tiene arritmias en el electro, o si tiene elementos de hipertrofia o cavidades cardíacas agrandadas en el electro, o si tiene antecedentes familiares de muerte súbita, o si tiene antecedentes cargados, es una consideración, pero no es un estudio de primera línea, sino que el ecocardiograma primero lo derivamos si nos parece que ese paciente amerita una consulta con cardiólogo, que sea él el que decida la realización del ecocardiograma. No es un estudio de primera línea a la hora de evaluar un paciente con síncope en la emergencia o en la consulta. Muchas gracias.